Hemos leído en versículo 24 del texto, se difundió su fama por toda Siria. Siria era más al norte de Israel. Era un país extranjero donde vivieron gentiles. A nosotros también nos ha difundido la fama de Jesús. Ha llegado la fama y gloria de Jesús a tierras ajenas, a tierras extranjeras. Gloria a Dios, que Jesús es la luz de Dios para los gentiles. Y aquí estamos viendo, no por el ojo, pero por la palabra de Dios, la fama y gloria de Jesús. Cuando se difundió en esos días la fama de Jesús, multitudes los siguieron. Los siguieron de partes diferentes, de allí en Galilea, en regiones cercanas, Decápolis, pero también de lejos, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Ojalá que vengan en pos de Jesús hoy mismo multitudes, oyendo la fama y gloria de Jesús y siguiéndolo. Como dice Cantar de los Cantares, llévame en pos de ti y correremos. Y es lo que te llama a hacer Dios hoy, correr en pos de Jesús. Esas personas de las regiones diferentes, como los discípulos, como los apóstoles, dejaron cosas. Dejaron tal vez sus negocios. Dejaron tal vez por un rato familias y casas para seguir a Jesús. Y el precioso Jesús vale la pena de dejar todo y ir en pos de Él. Y a eso te llama hoy Dios, ir en pos de Jesús como su discípulo. O continuar yendo en pos de Jesús como un discípulo, aprendiendo de Él. Vemos en estos versículos dos cosas de Jesús. Vemos Jesús el predicador y Jesús el médico, si queremos decir así. Hacía Jesús dos cosas: enseñaba y sanaba a los enfermos. Y era como un resumen de lo que hizo Jesús en su ministerio. De hecho, empieza el libro de los Hechos así, en Hechos 1, versículo 1. En el primer escrito, oh Teófilo, traté acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es un resumen del Evangelio según Lucas. Lo que comenzó Jesús a hacer y a enseñar. Y igual con el Evangelio según Mateo. Es una historia de lo que hizo y lo que enseñó nuestro Salvador. Vamos a ver entonces en el primer lugar Jesús el predicador. Y es la primera razón por lo cual debes seguir a Jesús, dejando todas las cosas, dejando el mundo, dejando el pecado para seguir en pos de Jesús, o la razón por la cual debes seguir en pos de Jesús como su discípulo, porque es el predicador.
perfecto, es el profeta de su iglesia, porque tiene la verdad y predica la verdad. Como dijo Pedro, ¿a quién vamos, Señor? Tú tienes las palabras de vida eterna. Jesús el predicador. Vemos aquí, hermanos, que Jesús era, y podemos decir Jesús es, un predicador diligente. Empezó el ministerio público de Jesús con su bautismo. Y después de su bautismo fue tentado por el diablo. Y después de eso fue a Galilea, como dice el versículo 12, y empezó a predicar allí en Galilea, predicando, arrepiéntete porque ha llegado el reino de los cielos. Pero Jesús, como predicador, no simplemente predicó una sola vez y desapareció, no hizo eso, pero era diligente como predicador, como leemos en versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Jesús se fatigó predicando la palabra. Leemos de una ocasión cuando estaba en el barco con sus discípulos y durmió Jesús en una tormenta, y nos indica que Jesús dio su energía, dio su vida predicando la palabra de Dios, y parece que predicaba cada día de reposo, porque en el sábado se congregaban los judíos y fue en las sinagogas, como era su costumbre, cada semana, cada sábado, predicando la palabra de Dios ahí en la sinagoga. Pero sabemos también que él no solamente predicó en las sinagogas, ni solamente en el sábado, porque dice capítulo 5, versículo 1, que subió al monte. No era una sinagoga, predicó en el aire libre y tomó cada ocasión de predicar la palabra de Dios. Y predicaba en circunstancias difíciles, porque dice que enseñando en las sinagogas de ellos y en las sinagogas mismas había mucha ignorancia. Sí tenían las escrituras y leían las escrituras en las sinagogas, gracias a Dios. Pero también leímos en los evangelios de personas endemoniadas en las sinagogas. La sinagoga había llegado a ser un lugar de oscuridad. Sus maestros de los judíos no tenían poder espiritual. Y entró Jesús en esas circunstancias donde había una forma de religión, pero no había el poder de la religión verdadera. Y hizo todo eso Jesús por amor, viendo la ignorancia y errores de la gente. Jesús era un predicador accesible, porque leímos aquí, recorrió Jesús toda Galilea. No solamente era el tipo de predicador que viene a una conferencia donde hay 2,000 personas y predica por un pago, y recibe su pago y se va. Y la gente no se puede acercar al predicador porque no está accesible, no está entre la gente. Jesús no era así,
pero estaba en todos los lugares, los pueblos de Galilea, predicando la palabra de Dios. En esto, hermanos, vemos que hay buenas noticias. Y todavía es diligente, podemos decir. Jesús vive ya, vive todavía. Jesús, y desde los cielos, Jesús todavía enseña a la gente. Y dice Efesios 4, que cuando ascendió Jesús, dio dones, pastores y maestros para enseñar y alimentar a su cuerpo, para que el cuerpo crezca en entendimiento y llegue a la estatura del Hijo de Dios. Jesús es el predicador más diligente del mundo y de la historia. Ahorita Jesús, por su espíritu, no digo visiblemente ni en el cuerpo, pero digo sí, Jesús está recorriendo el mundo, enseñando la palabra y predicando el evangelio del reino. Gracias a Dios que Jesús todavía es un predicador accesible. Y aquí, congregados, nosotros estamos a los pies de Jesús. Incluso yo, estamos todo debajo de la voz de Jesús, aprendiendo de Él. Qué gracia tiene Jesús, qué compasión tiene Jesús para los ignorantes, que viene enseñándonos. Buenas noticias, hermanos, y un patrón para predicadores. El predicador debe ser diligente, recorriendo con la palabra a todos los lugares, llenando la tierra con la palabra de Dios. También hay una palabra aquí que te llama. Jesús era diligente. ¿Eres tú diligente? Jesús, al punto de cansancio, predicó la palabra de Dios. Y en tu caso, amigo, vienes para oír la palabra de Dios. Tienes como prioridad, si la providencia de Dios no te estorba de venir, tienes la prioridad de venir cada vez que la palabra de Dios está predicada. Y cuando vienes, ¿usas diligencia para oír la palabra de Dios con atención? Entrando, podemos decir que aquí, cuando nos congregamos, tenemos una batalla espiritual. Hay que entrar en la batalla con preparación y oración, porque el diablo intenta de robarte la palabra. Hay que poner atención en la palabra, porque vienen muchas distracciones de la carne, del diablo. Hay que recibir diligentemente la palabra de Dios. ¿Haces tú eso o no? Jesús era un predicador diligente, a diligent preacher, running all throughout Galilee, an accessible preacher. He's here, you're before him. Diligently listen. Un predicador también de buenas noticias. Jesús predicó buenas noticias, como dice versículo 23. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Jesús predicó el evangelio, es decir, las buenas
noticias. Y qué interesante que viene esta nota inmediatamente antes del Sermón del Monte. Nos acercamos al Sermón del Monte. Mateo capítulos 5, 6, 7 son el Sermón del Monte. Un pasaje muy famoso y debe ser famoso, el Sermón del Monte. Y también un pasaje que ha sido pervertido tristemente muchas veces. Es un pasaje muy popular entre ellos que quieren pervertir la palabra de Dios y decir algo así. Jesús era un maestro bueno y nos dio enseñanzas importantes morales. Jesús nos enseñó cómo debemos vivir. Nos dio la regla de oro. Debemos tratar con los vecinos como queremos recibir tratamiento de ellos. Y si todos vivieran conforme al Sermón del Monte, vamos a mejorar como una sociedad y vamos a estar más alegres. Algo así. Y es todo lo que dicen de Jesús, que nos dio enseñanzas morales buenas. Pero Jesús era un predicador de buenas noticias, del evangelio del reino. El hombre en su estado de pecado y miseria no necesita simplemente ni meramente una enseñanza moral sobre cómo debe comportarse. El hombre en su estado de pecado, debajo de culpa para sus transgresiones y debajo de la ira de Dios, en cada momento, destinado a ir a un infierno eterno. Debajo de muchas miserias en esta vida, sin esperanza de cambiarse, sin esperanza de quebrantar las cadenas del pecado, ni deseo de quebrantar las cadenas de esclavitud del pecado. El hombre en esa posición necesita más que consejo sobre cómo comportarse. El hombre así necesita buenas noticias. Y eso predicó Jesús. Y hoy mismo en su nombre se predica buenas noticias. Aunque en pocas palabras tenemos aquí esa referencia. Predicando el evangelio del reino. Predicar, es decir, anunciar en el nombre del Rey. Y todavía, hoy mismo, se predican las buenas noticias del reino. El Rey tiene una palabra, una buena palabra para el predicador. Y es así: has rebelado contra el Rey. Mereces morir debajo de la ira justa del Rey. Estás en una posición de enemistad contra el Rey. Aborreces su ley y sus mandamientos, su santidad. Pero el Rey te da una palabra de paz y reconciliación. El Rey ha venido en la persona de Jesús. El Rey abre una puerta. Hay una entrada en la presencia del Rey. Y de allí, de Galilea, fue Jesús a la cruz para dar su vida y su sangre como expiación para el pecado.
Y dice el rey, confía en Jesús, en su sangre preciosa, y tienes entrada en la presencia del rey, y te dará su Espíritu Santo para renovarte y santificarte, para que vivirás como el siervo del rey, cumpliendo con delicia sus mandamientos. Son buenas noticias, y ha venido el rey mismo, no simplemente comentando, pero predicando el evangelio del reino. Es decir, el rey te dice, despiértate, hay buenas noticias, hay esperanza, hoy es el día de salvación, arrepiéntete y cree en el nombre del Señor Jesucristo y te salvarás. El reino de Dios nos ha acercado en nuestro estado de pecado. Estamos por naturaleza debajo del reino de Satanás, pero ha venido Jesús para destruir el reino de Satanás y para salvar los esclavos de Satanás. Son buenas noticias del reino, y viene el reino de gloria, el que ha entrado en el reino de Dios por la gracia de Dios. ¿Qué debe hacer? Debe servir el rey con paciencia, esperando la venida segunda del rey. Jesús era, y podemos decir, Jesús es un predicador de buenas noticias. Jesus doesn't just preach moral advice. The sinner under the wrath of God in the kingdom of Satan needs good news. There's good news. Be reconciled with God through the blood of Christ and serve Him. El predicador, un predicador diligente, un predicador de buenas noticias, y también el predicador en el monte. El predicador en el monte. Aquí tenemos un resumen del ministerio de Jesús predicando la palabra, y en ese contexto viene versículo 1 de capítulo 5. Y hay una conexión. Podemos ver que el último versículo de capítulo 4 dice, los siguieron grandes multitudes, y el primer versículo de capítulo 5 dice, y viendo las multitudes. El sermón del monte viene en ese contexto, y por eso voy a hacer un comentario sobre versículo 1 de capítulo 5. Era entre la predicación de Jesús en Galilea, pasó una ocasión importante, una ocasión memorable, notable, que se llama el Sermón del Monte. Debemos notar unas cosas aquí. El Señor Jesús parece que fue conmovido con compasión para las multitudes. Dice el versículo, y viendo las multitudes, subió al monte, y sentándose se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Cuando vio las multitudes, el Señor Jesús empezó a enseñar en un sermón completo, un sermón lleno de cosas buenas. En otros pasajes leemos de Jesús viendo las multitudes, conmovido con compasión, y que les enseñó. Y así hizo Jesús aquí. Y eso siente también el predicador de la palabra hoy. Cuando un predicador ve una multitud, tiene ganas de predicar.
con una sola persona sí hay oportunidad de compartir la palabra de Dios. Pero cuando vemos una multitud, el alma del predicador debe ser conmovido, animado a dar el alimento espiritual a una multitud. Cuando vemos nosotros multitudes en nuestra ciudad, debemos orar por ellos, debemos anhelar, debemos buscar maneras de llevar la palabra de Dios a multitudes. Y oren, hermanos, por la predicación de la palabra en el aire libre en nuestra ciudad, y ojalá que multitudes oigan la palabra de Dios. Notamos que el Señor Jesús fue conmovido viendo la multitud. Él predicó, enseñó. También leemos aquí que subió al monte. Y es una referencia a Moisés y lo que hizo Moisés. Moisés subió al monte Sinaí y se acercó a Dios en el cumbre del monte, recibió la ley, descendió, dio la ley a la gente. Y en este sermón Jesús hace muchas referencias a la ley de Dios. Y hay una comparación entre Jesús y Moisés aquí. Pero Jesús es más excelente que Moisés. Y vemos eso porque en este sermón del monte vamos a ver cómo Jesús predicó la misma ley moral de Dios, pero la predicó en una manera más espiritual, en una manera que escudriña el corazón. La ley de Dios siempre ha sido espiritual. Debajo del Antiguo Testamento también la ley moral de Dios escudriñaba el corazón, pero más claramente aquí el Señor Jesús, superior de Moisés, escudriña el corazón. Él no dice simplemente no matarás, pero el que se enoja contra su prójimo sin causa tendrá culpa, y no simplemente no cometerás adulterio, pero el que mira a una mujer para codiciarla ha cometido adulterio con ella en su corazón. El Señor Jesucristo predica al corazón, y notamos mencioné anteriormente que no debemos pensar que Jesús solamente vino para darnos consejos morales, para mejorar la sociedad, y que era un predicador del Evangelio. Noté eso. También hay otro error al extremo opuesto, y hay que evitar ese extremo también. Otros quieren decir, Jesús vino para predicar el Evangelio y la gracia de Dios, y la única cosa que dicen más o menos es gracia, 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 justificación, perdón de los pecados. Y me encantan esos temas, pero nunca dicen nada de santidad, ni de los mandamientos de Dios, ni de obediencia a los mandamientos de Dios. Debemos ver que eso también no tiene sentido. No es la doctrina de la palabra de Dios. Jesús predicó buenas noticias y también predicó
los mandamientos de Dios. Porque la gracia de Dios lleva fruto en buenas obras. La conversión verdadera lleva fruto en el corazón y vida. Subió Jesús al monte. Allí hay una comparación con Moisés. Pero hay una diferencia. Menos severidad. En el monte Sinaí, Dios mandó que Moisés debe poner un cerco alrededor del monte. El monte temblaba. Descendía Dios en fuego y humo al cumbre del monte. Y era prohibido para todo Israel ni siquiera tocar el monte. Pero Jesús vino predicando la misma ley moral de Dios, pero en un monte simplemente se sentó y enseñó, sin apariencia de fuego y humo, sin truenos y relámpagos, y sin un cerco delante del monte, porque las multitudes vinieron a los pies de Jesús en ese monte y escuchaban la palabra de Dios, predicada por él. Jesús, sí, es Dios santo, pero viene con un yugo fácil y una carga ligera. Ha quitado los ceremonios del Antiguo Testamento y use motivos de gran parte, motivos tomados por la misericordia y gracia de Dios en la persona de Cristo. Este Cristo, hermanos, nos dice que los encargados deben venir a Él porque su yugo es fácil y su carga ligera. Hermanos, hay que obedecer a Dios. Hay que cumplir sus mandamientos. Hay que luchar por la santidad, por el poder del Espíritu. Pero la santidad no es un yugo grave. Es algo en que el corazón del cristiano tiene delicia. Hay que seguir a este Jesús. ¿Has escuchado la fama de Jesús como predicador? Tu deber es seguir este Jesús con diligencia, viendo a escuchar de sus labios buenas noticias para pecadores y viendo para oír qué me manda Dios. Hay que seguir a Jesús. Hay que correr en pos de Él, que vino de los cielos y recorrió Galilea y ahora recorre todo el mundo. Hay que venir a Él. Si no sigues Jesús, ¿a quién vas a seguir? ¿Tus imaginaciones? ¿Los profetas de este mundo? ¿Quién vas a seguir? Aquí hay el profeta perfecto. Síguelo. Hay que seguir a Jesús el predicador. También en el segundo lugar hay que seguir a Jesús el médico, si podemos decirlo así. Jesús el médico. Y parece que por eso muchos lo siguieron. Se difundió su fama, sí como predicador, pero también como médico. Porque dice, versículo 23, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria. Oyeron de dos cosas: Jesús el predicador y Jesús que sana las enfermedades. Y por las dos cosas siguieron a Jesús. Y todavía es razón para seguir a Jesús. Por sus milagros hay que seguir a Jesús. Y si hay peligros cuando pasamos en los milagros de Jesús, sí debemos entender que muchos lo siguieron sin sinceridad. Solamente veían los milagros, querían una sanación física, por eso solamente lo siguieron y no querían la palabra de Dios. Y sí hay ese peligro. Pero, sin embargo, que existe un abuso de los milagros de Jesús, todavía Jesús hizo milagros y los hizo por nuestro beneficio. De hecho, dice en Juan 14, versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, como en humildad, que viene Jesús diciendo: si no puedes creer mi palabra, cree en mis milagros. Nos da dos evidencias. Es manso y humilde de corazón. Y nos da también sus milagros. Sus milagros eran una prueba de la verdad que predicaba. Y también sus milagros de Jesús nos muestran que Él sí tenía la verdad, pero también tenía poder. El poder de Jesús para salvar se muestra en sus milagros. Puede haber un maestro que conoce cosas y tiene datos y comparte datos, pero sin poder. Eso no era Jesús. No era simplemente que Jesús decía: aquí está la verdad. Pero sí predicó la verdad y también vino con poder para salvar a ellos que lo oyeron. Los milagros de Jesús, qué tema glorioso. Vamos a ver unas cosas aquí. La necesidad de estos milagros. En la descripción aquí vemos la miseria de la humanidad. La miseria por causa del pecado de la humanidad. Dios hizo a Adán y Eva, los puso en el jardín sin mancha, sin enfermedad, sin dolor, sin muerte. Eran nuestros primeros padres. Pero cuando vino el Hijo de Dios en nuestro mundo, ¿en qué estado encontró a los humanos? En un estado de miseria. Debemos notar la descripción aquí. Por ejemplo, versículo 23 usa 2 veces la palabra toda, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 24 usa la palabra diversas. Los afligidos por diversas enfermedades.
Hay muchos tipos de miseria en este mundo entre los hombres. Casi no podemos contar cuántas enfermedades hay. Los doctores estudian por años, ¿sí?, el cuerpo y también todas las enfermedades que puede tener el cuerpo. Y puede pasar que un doctor ve una persona enferma y esa persona tiene una enfermedad que el doctor nunca ha visto. Hay muchas miserias en este mundo. Toda enfermedad, dice. Versículo 23, aquí usa la palabra dolencia. En el griego, esta palabra refiere a una debilidad, una falta de fuerzas. Dios hizo nuestro primer padre con esfuerzos, con vida, pero vienen enfermedades y el hombre no puede hacer lo que quiere hacer porque se va sus esfuerzos. Versículo 24 usa la palabra tormentos. Esa palabra viene también en Lucas 16, en la descripción del infierno, a donde fue el rico. Dice el rico en ese pasaje, aquí estoy en tormentos en esta llama de fuego. La palabra tiene que ver con dolores fuertes que no se pueden aguantar. Y podemos ver esa conexión. Hay tormentas eternos y hay tormentos en esta vida. Los dos, traen mucho dolor. Versículo 24 refiere a 3 tipos de problemas. Los endemoniados. En Israel, en el país que tenía la palabra de Dios, había muchos endemoniados. ¿Por qué? Porque tenían una religión, sí, con la forma, pero sin poder. Y toda la humanidad cayendo por la tentación de Satanás, como castigo justo de Dios, ha sido puesto debajo de los tormentos, opresión de Satanás y sus demonios. Y sí, pasa hoy entre los humanos que hay personas endemoniadas, dadas al poder de Satanás, y no pueden escapar, no se pueden salvar del poder de Satanás. También ese versículo menciona lunáticos. Y yo no sé mucho de esa condición, pero a veces, al menos en inglés, usamos esta palabra para referir a una persona que tiene debilidad en la mente. Tal vez una persona impactada por el cambio de la luna, no sé, pero es una debilidad en la mente, una persona que no tiene mente sana. Y así pasa entre los hombres por causa del pecado. Es una miseria que sí tenemos. Unos en la mente, otros en el cuerpo. Usa otra vez el versículo, paralíticos.
una enfermedad, una discapacidad total en el cuerpo. No se puede usar el cuerpo en esa condición. Aquí estamos con esta descripción de la humanidad. Nos muestra, hermanos, que necesitamos un Salvador. Gracias a Dios que tenemos tratamientos, que tenemos hospitales, que tenemos doctores, y hay ocasiones en que los medicamentos nos pueden ayudar. Pero aquí en el siglo XXI todavía tenemos muchas enfermedades. Y necesitamos Jesús. La miseria de la humanidad nos llama atención. Todos vamos a morir y necesitamos Salvador. Aquí tenemos jóvenes y tenemos niños, gracias a Dios, que están debajo de la palabra de Dios. Y en la juventud es posible pensar, bueno, tengo mi sanidad, tengo mi salud, tengo esfuerzos, tengo juventud, voy a vivir, voy a hacer las cosas que quiero hacer. En la juventud, una persona no espera mucho enfermedad, dolor, problemas y todo. Pero jóvenes, niños, entiendan que esas cosas van a pasar. En esta vida tenemos miseria. Y por eso la Biblia los llama en tu juventud. Acuérdate de tu Creador. Ten un corazón sabio, pensando, esta vida no va a durar para siempre. Necesito Salvador, y ese es el Señor Jesucristo. Vemos aquí la miseria de la humanidad. Es una advertencia. También pasa muchas veces en la providencia de Dios que cuando una persona está en estas circunstancias, entonces se encuentran con el Señor Jesucristo. Cristo visitaba las personas con enfermedades y los sanó. Y pasa hoy mismo que Cristo visita los enfermos. Cuando tenemos salud, no pensamos mucho en la eternidad y la necesidad del alma. Pero cuando una persona entra en angustia, enfermedad, abre una puerta de oportunidad. Y quizás estás hoy en enfermedad, en dolores. Es posible que Jesús te está visitando, te está llamando de su palabra en la enfermedad. Bueno, vemos la necesidad de estos milagros de parte de los humanos por nuestra miseria. Era necesario. También el mensaje de estos milagros. El mensaje de los milagros es la gloria de Jesús. La gloria de Jesús. Dice versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria. Y Jesús merece la fama y la gloria por sus milagros, por sus obras. Cantamos en Salmo 146 que Jehová da
vista a los ciegos. Es una obra de Dios. Y Jesús es Dios y merece la gloria de sus obras. Debemos acordarnos, meditar en lo que hizo Jesús y alabarlo para toda la eternidad, para lo que hizo. Los milagros de Jesús nos muestran quién es Jesús. Es Dios y es el Dios hombre. Porque ¿cómo hizo los milagros? Unas veces, tocó la lengua del mudo, puso sus dedos en las orejas o oídos del sordo, escupió en la tierra, hizo lodo para sanar al hombre nacido en Segura. Hizo Jesús los milagros con su poder divino y también los hizo como hombre. ¿Quién es Jesús? Es el Dios hombre. Sí, otros hicieron milagros, pero no los hicieron por su propio poder. Elías, Moisés, los apóstoles hicieron, sí, milagros, pero los hicieron por el poder de Dios, con oración o en el nombre de Jesús, no en su propio nombre. Pero Jesús hizo los milagros por su propio poder. Jesús tiene poder sobre todo, sobre Satanás y sus demonios, sobre la enfermedad, sobre el viento y sobre el mar. Jesús es Dios, Dios hombre. Y después de años y años sin milagros en Israel, vino Jesús haciendo milagros. Juan el Bautista no hizo milagros. Jesús hizo milagros, cumplió las profecías de Isaías 35, que los cojos iban a saltar, los mudos iban a hablar. Así cumplió Jesús las profecías y nos muestra que Él es el Mesías. Hizo sus milagros en la presencia de muchos testigos. No hay dudas. No es algo que una persona testifica, que un predicador hizo un milagro. Es como Jesús casi entró en el hospital en la presencia de muchos testigos y sanó a todos. No hay duda sobre los milagros de Jesús. Y nos muestra la gloria de Jesús. Es el mensaje de los milagros. ¿Ves tú la gloria de Jesús en estos milagros? Ojalá que el Señor nos dé ojos de fe para ver fama y gloria de Jesús. También la misericordia de Jesús. Los milagros de Moisés, unos eran milagros de provisión para Israel, otros milagros de Moisés eran milagros de juicio. 10 plagas sobre Egipto. Los milagros de Elías, sí, él levantó a un muerto, pero también Elías hizo un milagro de juicio con una falta de lluvia por 3 años. Pero los milagros de Jesús, aparte de la maldición de la higuera, eran milagros de misericordia.
Jesús vino para salvar, vino para sanar. Y también este Evangelio de Mateo nos dice cómo hizo Jesús milagros, cómo sanó a los enfermos. Porque por causa del pecado merecemos la enfermedad. ¿Y cómo hizo Jesús estos milagros siendo justo? ¿Cómo es justo que un enfermo se puede sanar? Dice aquí en Mateo 8 y versículo 17, sanó a todos los enfermos para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. De Isaías 53. ¿Cómo llevó Jesús las enfermedades? No es que Jesús se enfermó, es que Jesús llevó la culpa por la cruz y quitó el raíz de toda enfermedad. Y por eso sanó a los enfermos. Tal vez una persona va a tener la pregunta: ¿Jesús me va a sanar? Porque quizás estás aquí con enfermedad. Bueno, no tenemos promesa que Jesús va a sanar cada enfermedad en esta vida. Pero lo que sí sabemos es que Jesús entiende y tiene compasión. Y tienes dolor, tal vez, enfermedad. Jesús, aunque no se enfermó en su propia persona, llevó algo mucho más terrible: la ira de Dios en su cuerpo y alma. El Señor Jesucristo entiende el dolor causado por razón del pecado. Y como un sumo sacerdote que tiene compasión de sus hijos, entiende Jesús y está conmovido con compasión para sus hijos. Sabemos que en el día postrero, para su pueblo, Jesús va a sanar toda enfermedad. Esperamos la resurrección. Hoy no tenemos promesa: voy a sanar cada enfermedad. Pero sabemos que tiene compasión el Señor Jesús, y sí podemos orar a nuestro Dios y Padre a través de este Jesús, el sumo sacerdote, con compasión. Y sí podemos rogar al Señor una sanación de las dolencias, en particular de los hermanos. La misericordia de Jesús en los milagros, el misterio de los milagros. El misterio de los milagros, es decir, lo que hizo Jesús por el cuerpo en los milagros, hace también por el alma. Cuando quitó Jesús, cuando dio vista a él que nació ciego, era como un patrón de lo que hace Jesús. Él da vista espiritualmente a ellos que no pueden ver. Cuando abrió los oídos del sordo, así hace Jesús. Abre oídos sordos. Cuando soltó la lengua que no pudo hablar, así hace Jesús.
suelta la lengua para que cante a Dios. El misterio de Jesús. Si sientes dolor del cuerpo, vete a Dios en Jesucristo y sí, pídele una sanación. Mucho más si sientes la discapacidad de tu alma, el desorden del alma. Pídele a Dios en Cristo Jesús, sáname del alma, oh Señor. El misterio de los milagros. Y un punto más, el patrón de los milagros. El patrón. Jesús hizo dos cosas. Confesó la palabra de Dios y hizo buenas obras en sus milagros. Así debe hacer el cristiano. Debemos confesar la palabra de Dios y debemos hacer buenas obras. Tal vez aquí en este lugar sabemos que, han pasado los extremos del movimiento pentecostal y sí, tristemente vemos eso. Y todos, el don de sanar las enfermedades es algo que el Señor dio en los días primeros en su iglesia para confirmar el evangelio. Y incluso cuando buscamos en la vida, en la Biblia, hay milagros en los días de Moisés, milagros en los días de Elías y Eliseo, milagros en el ministerio de Jesús y milagros en los días de los apóstoles. Pero en otros siglos en la Biblia no había milagros. Ezra no hizo milagros y hay otros ejemplos también. Entonces, los milagros no son para cada siglo y cada generación. Y es un abuso de la escritura cuando alguien dice que debe haber el don de milagros y sanación en cada generación y cada siglo. Y confío que entendemos un poco de eso. Pero también quiero decir, hermanos, aunque no hacemos milagros, debemos imitar a Jesús en obras de misericordia. Y debemos empezar con los hermanos en Cristo. ¿Tienes un hermano en Cristo que está enfermo? No tienes el don de sanarlo. Pero lo que puedes hacer es visitarlo, consolarlo con la palabra de Dios y preguntar cuáles son tus necesidades, hermano. No puedes aliviar toda dolencia, pero sí hay cosas que podemos hacer. Y debemos hacer todo lo que tenemos en nuestro poder. Ayudando especialmente los hermanos en miseria y aflicción, orando por ellos, visitándolos. Con Jesús, Él predicó la palabra de Dios, confirmó la palabra con sus obras, con sus milagros. Hermanos, debemos confesar la palabra delante del mundo y debemos, con buenas obras, debemos confirmar la palabra de Dios.
A Dios sea la gloria. Le damos gracias por Jesús, el predicador y el médico. Hermanos, puestos en pie, vamos a orar.